Muy bien, vamos entonces a empezar. Em, Está con nosotros el doctor Mario Bruno. Junto con el doctor conformamos el grupo motor del Comité de Biociberética de la Asociación Médica Argentina. Desde el 2022 estamos dictando cursos de capacitación en inteligencia artificial. Y continuamos. Como saben, esto es un mundo que va progresando y actualizándose día a día. Recuerdo esa primera cohorte de profesionales en el 2022 que la dictamos desde abril hasta octubre sin conocer lo que era el chat GPT. Y fíjense cómo a 3 años de eso cambió rotundamente el panorama a partir de esta tecnología. Así que yo le voy a pasar la palabra al doctor Mario Bruno para que haga una introducción de este webinar que vamos a tener para ponerlos al día de lo que está pasando con lo más actualizado y poder luego ofrecerles distintos niveles de cursos dependiendo del conocimiento de cada uno de ustedes y del el interés que tengan cada uno. Doctor. Bueno, gracias Andrea, buenas tardes, muy bienvenidos desde el Comité de Biociberética de la Asociación Médica Argentina. La idea, entre otras cosas, es tener una actualización en todo lo que es la aplicación de inteligencia artificial en salud, en distintos aspectos, en distintas áreas. Este año, después, como comentó Andrea, desde el año 22 que iniciamos, va a ser el primer año que vamos a completar lo que es la diplomatura con uno de los cursos para quienes ya han cursado anteriormente los otras ramas que hemos iniciado en el año 22. Y también, como también le decía Andrea, distintos niveles, ¿no? Desde niveles iniciales para que ustedes puedan, digo, tomar las primeras herramientas y después poder entender lo que sigue de los cursos, hasta el nivel más actualizado. Lo que dice Andrea es así, ¿no? Las sorpresas son día a día y no es algo que se viene, sino que es algo en aplicación y yo le diría que mensualmente tenemos novedades, aplicaciones nuevas, utilidades y especialmente en salud, bien aprovechada puede ser un arma que puede favorecer tanto al profesional de la salud como los resultados para el paciente, ¿no? Así que me parece que eso es clave como para mantenernos en el tema, conocerlo, no dejar pasar, porque si no es como que nos quedamos atrás en algo que es muy importante y que es lo del futuro, desde la parte práctica, desde la receta digital, el conocimiento científico, interpretación de imágenes, em, todo esto en realidad comprende todas las áreas de salud. Bueno, darle la bienvenida, esperemos que les interese este webinar, que los induzca a hacer alguno de los cursos que ofrecemos, con todo gusto, para que ustedes puedan estar actualizados. Bueno, Andrea, gracias y te dejo para que Bueno, expliques. bueno, voy a compartir entonces la presentación. La idea es que va a ser corta la presentación y que ustedes al final puedan sacarse y despejarse las dudas o hacer comentarios si es que necesitan o quieren preguntar algo en particular. Em, la idea de hoy entonces es actualizarlos en lo último que tenemos en inteligencia artificial. Por supuesto que muchas de las cosas más recientes requieren un conocimiento previo, por eso es que hablábamos de los distintos niveles para ir introduciéndonos en el tema. Sabemos que esto ha sido digamos, ha sido muy resistido por los profesionales de la salud, pero tuvieron que sucumbir porque está instalado en todos lados. Entonces, bueno, luego dar a conocer las propuestas que tenemos para ir capacitándolos y manteniéndolos en el tema y, como decía el doctor, anunciar el lanzamiento de la diplomatura.
También yo quería, antes que me olvide, decirles que este año la AMA cumple 10 años en su formato virtual, en su formato online de capacitación, pero que lleva más de 70 años la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. Así que eso también es lo que está haciendo que la Asociación Médica esté intentando darles la mejor capacitación y certificación para lo que cada uno de ustedes está necesitando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuáles son las grandes novedades? Y seguramente se habrán encontrado los que están participando de congresos, si bien la época de los grandes congresos comienza ahora, siempre para nosotros, de agosto a noviembre son todos los congresos, es que empezaron a aparecer empresas ofreciendo estas aplicaciones de inteligencia artificial y que de repente entendemos que el profesional de la salud por ahí no tiene herramientas para decidir si tiene que incorporarlas o no, porque por supuesto hay una presión por parte de estas compañías y que no está mal porque por supuesto que dan una solución interesante y una solución que puede ser muy, muy útil para lo que cada uno necesite, pero es verdad que hay de vuelta como este atosigamiento del mercado en el campo de la inteligencia artificial. Entonces se van a encontrar con que hay un interés por invertir en estas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que están preparadas, diseñadas en el exterior y entonces, bueno, eso tiene sus cuestiones que muchas veces los conversamos también en los cursos para orientarlos si conviene o si no conviene. Estamos muchos pensando que si no nos subimos a este tren vamos a quedar atrás y entonces a veces las decisiones se hacen así, en caliente o por moda o porque tal institución de salud incorporó y lo está anunciando, entonces todo el resto siente que tiene que subirse a ese tren, entonces tener un poco de calma con eso, creemos que es importante no estar convencidos de que van a necesitar una herramienta motorizada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones para ver, por ejemplo, hay distinto tipo de aplicaciones dependiendo el servicio. Puede ser, por ejemplo, vinculado a lo que es cirugía, puede ser vinculado a lo que es asistencia de realidad virtual, cascos de realidad virtual para pacientes oncológicos, cascos de realidad virtual para pacientes enfermos renales durante la diálisis, ¿no? O sea, también pueden tener aplicaciones para detectar fraude en el caso de facturación y auditoría, pueden tener que ver con tratamiento, pueden tener que ver con mejores diagnósticos, ¿no? Y muchas de estas o a veces muchas de estas decisiones, lo que ha encontrado el profesional de la salud es que lo consulta con el ChatGPT. Y no es la única aplicación y también sabemos que a veces no es 100% efectiva. Más o menos se calcula que el ChatGPT básico, llamémosle el free y el básico que se ofrece, tiene una posibilidad de acierto de alrededor del 80%. Entonces puede ser una ayuda, pero no lo tenemos que reemplazar, o sea, no es un reemplazo del gold standard o del criterio del experto, ¿no? Entonces todavía estamos un poco en esa cuestión, tratando de poner paños fríos respecto de esta ansiedad que hay respecto de eso. Pero sepan que esta ansiedad va a seguir. Porque es algo que todos los días, como estamos viendo con el doctor, aparecen aplicaciones y cuestiones nuevas. Y esto genera oportunidades, porque volvemos a lo mismo. Tenemos que ver el pro y los contras, o más que pro y contras, hablar de las oportunidades y los desafíos que presenta todo esto, ¿no? Hay muchas grandes compañías conocidas que ya están en el mundo tecnológico que tienen un nombre, que tienen renombre, como por ejemplo tienen ahí IBM, Nvidia, Microsoft, Amazon, que están promoviendo ingresar en el sector salud. Entonces, bueno.
por supuesto que los van a abordar. Y creemos que también, o esa es un poco nuestra preocupación, que tengan algún conocimiento para, aunque sea, tener un ida y vuelta y no engolosinarse con algo que por ahí les ofrecen todas las oportunidades y el problema es que después no lo saben manejar o no se adapta al modelo que ustedes necesitan. Entonces, bueno, hay muchas variables que hay que conocer y eso es un poco el objetivo de esta charla para darles a ustedes. Porque hay veces que el usuario final, como tenemos acá en este cuadro, el usuario final puede ser una institución, puede ser el hospital, puede ser una clínica, pero también puede ser el área farmacéutica o biotecnológica o puede ser el médico en su consultorio, ¿no? Y por otro lado, si bien todavía estamos, todavía y quizás sea con suerte o no, como fuera del objetivo de las grandes compañías, pero nos están mirando. ¿A qué me refiero? La región como Latinoamérica, ¿no? Donde más está esto teniendo gran impacto es en Estados Unidos y en la región de Asia y el Pacífico, que son los lugares donde sabemos que hay mejor conectividad inclusive, porque después también está este tema, nos ofrecen grandes cosas y se nos cae internet o se corta la luz. Entonces, bueno, igual apagones tenemos en todos lados. Em, para ponerles un ejemplo en concreto, me imagino que hay acá profesionales de distintas áreas, pero donde se arraigó muchísimo la inteligencia artificial por el beneficio que tuvo y sobre todo lo que ha pasado en pandemia, es en las imágenes médicas. Entonces, para poder llegar a un diagnóstico acompañado con inteligencia artificial y que permita mejorar esta cuestión de disminuir falsos positivos y falsos negativos y poder realmente determinar si una lesión o una imagen que se muestra a través de una placa puede dar indicio de malignidad o no. Ha habido un recorrido y hay un camino con muchas personas y muchas actividades de por medio, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta y como tal no es ni buena ni mala. Lo que va a ser bueno o malo va a ser el uso que hagamos de esta herramienta. Entonces, la idea es que esta inteligencia artificial afecta a varias áreas que por supuesto termina impactando en ese diagnóstico que cae sobre la vida de una persona que es el paciente, ¿no? Entonces, tenemos científicos que usan la inteligencia artificial para poder investigar y para poder publicar y para poder llegar más rápido a un resultado. Tenemos todo lo que tiene que ver con el área digamos, de venta y de ofrecimiento de las aplicaciones. Tenemos los desarrolladores, los ingenieros informáticos, todos los que hacen el software, los que invierten en inteligencia artificial, que son los que están interesados en mover esto. Pero también tenemos el lado de la ética, tenemos el lado de las leyes y las regulaciones, que también lo vamos a hablar y en todos los cursos nosotros hablamos de eso. El comité es de biociberética, que fue la gran preocupación, ¿no es cierto? Y por supuesto, el médico que es el que va a estar siendo el responsable de tomar esas decisiones acompañado por la inteligencia artificial. Entonces, hay una serie de conceptos que empiezan a aparecer en este mundo de la inteligencia artificial. Uno de ellos es la gobernanza de los datos, en donde se habla de los consentimientos que tienen que entregar los pacientes, de cómo hago el correcto manejo de los datos, cómo garantizo que haya calidad de datos, cómo se, digamos, qué cuestiones vinculadas a regulaciones en cada país o en cada región tengo que tener en cuenta. Luego tengo la parte técnica del software en donde tengo que asegurar que el algoritmo tenga cierta robustez para primero que no sea atacado, que sea seguro, que no tenga digamos, los sesgos que puedan estar incluidos durante su entrenamiento, que sea claro, que pueda ser explicable, que sea transparente.
En el medio tenemos todos aquellos que van a usar ese software o esa aplicación. Hay una gran cantidad de tomadores de decisiones o de interesados en esa aplicación que se van a poner de acuerdo. Vamos a tener que sortear la valla de la regulación y la aplicabilidad y digamos, posibilidad de operar con esa inteligencia artificial para poder aplicarla en este caso, en el ejemplo que les pongo, en una imagen, ¿no? En tomar una decisión respecto de una imagen. Por supuesto, hay muchos más desafíos, hay oportunidades, hay progreso. Fíjense que mayormente todo esto que les estoy diciendo aparece en esta rueda. Como desafíos tenemos la credibilidad del modelo, es lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo sabemos que un modelo de inteligencia artificial es confiable? Me va a dar un resultado que me va a ayudar y no me va a hacer perder el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que puedan tener los datos que yo pueda utilizar o que pueda cargar en ese modelo? También respecto de qué responsabilidades tengo, cómo hago la rendición de cuentas en función de las regulaciones que me pone el gobierno. ¿Qué claridad tengo en esa aplicación? ¿Cómo estoy usando los datos? Si los uso de manera ética, si se respeta la privacidad del paciente, si hay consentimiento válido. Una cantidad de preguntas que forman parte de todos estos desafíos. Y como oportunidades, muchas de esas oportunidades ya están funcionando porque ya tenemos ley de historia clínica electrónica, tenemos ley de receta electrónica y ley de indicación electrónica, ¿no? Que es como lo nuevo que ha aparecido en el último mes. Y por otro lado, bueno, ¿qué cosas, qué datos biológicos del paciente son los que se están usando para poder interpretar la enfermedad del paciente, llegar a un diagnóstico y poder tener una idea de su evolución y las probabilidades de un pronóstico positivo o negativo, ¿no? Entonces, ¿qué señales, qué moléculas, qué imágenes, qué genes, qué cuestiones del medio ambiente? Todo esto constituye un área que también entró, no es nueva, pero está ahora muy de moda, de la cual vamos a abordar en el nuevo curso de la diplomatura, que son las ciencias ómicas, todo lo que es genómica, transcriptómica, epigenómica, farmacogenómica. Es increíble, hay un montón de todas estas áreas. Y por otro lado, cómo con todos estos datos vamos a entrenar los modelos con distintas posibilidades, ¿no? Con un modelo de machine learning supervisado, no supervisado, supervisado débilmente, reconstrucción de imágenes, etcétera, que es todo lo que permite entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Y el progreso, como les decía, hay mucho en imágenes, empezó toda la radiología potenciándose con esto, luego pasó a las imágenes de patología, a las imágenes de histopatología, viendo los cambios en los patrones celulares con los distintos colorantes o con los distintos expresiones de moléculas que se buscan en estas histopatologías. También en oftalmo, con el tema de los fondos de ojos y las imágenes vinculadas a degeneraciones en la retina, en la diabetes, y en gastroenterología, porque acá se acompañó de la posibilidad de cambiar las endoscopías tradicionales por endocápsulas, todas como si fuera parte de un pequeño robot que la persona ingiere y que de esa manera evita la complicación, digamos, de las endoscopías altas o bajas. Y un progreso un poco más restringido que tiene que ver con la parte de los ensayos clínicos. En este caso acá habla de la aprobación de la FDA, pero en el caso nuestro sería, bueno, la aprobación de la ANMAT, en cuyo caso, y bueno, cuáles son los beneficios económicos que va a empezar a tener esto para aquellos que invierten en esta inteligencia artificial en salud.
Entonces, bueno, frente a este panorama está esto, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? ¿Cuál es la decisión? Si tengo que elegir, si tengo que usar, no tengo que usar inteligencia artificial, ¿cuál? ¿Qué es lo que hago? Y fíjense que hoy en día hay tantas aplicaciones que está también dividido un poco en qué le sirve al profesional y qué le sirve al paciente, ¿no? El doctor recién comentaba que hay aplicaciones en los celulares o en los relojes inteligentes que ya el paciente los utiliza. Inclusive también somos conscientes de que muchos pacientes vienen con una consulta que antes decíamos googleábamos, pero ya hoy en día googlear es usar inteligencia artificial porque Google tiene a Gemini, que es como si fuera el chat GPT, pero de Google. Entonces, para el profesional hay muchas cosas que lo benefician, como poder ordenar la documentación clínica, esto que mencionábamos de interpretar imágenes, o poder hacer resúmenes de actividades que se puedan tener, sugerir opciones de tratamiento, determinar, por ejemplo, sugerir diagnósticos diferenciales en cuanto, dependiendo el tipo de signos y síntomas que presenta el paciente, crear notas clínicas. También últimamente se dio a conocer esta posibilidad, se ha mencionado también en la televisión, ¿no? De contar con una herramienta que sea quien transforme el diálogo en un escrito de forma tal que el médico no tenga que estar tipeando todo el tiempo lo que el paciente le dice o le refiere como sintomatología, sino que lo puede escuchar atentamente y luego tiene el registro transcripto en su computadora. Decisiones de planes de tratamiento, cuestiones de aseguramiento y de autorizaciones, esto iría para el área de auditoría, asistencia al diagnóstico, como les dije, resúmenes de papers, cuántas veces tenemos que ponernos al día y hay tanta información que, bueno, uno pide algún resumen de trabajos científicos que por ahí tienen 20 hojas en otro idioma y eso ha resuelto mucho esa problemática porque directamente hace un resumen en español y también la posibilidad de hacer un triage médico. Y en el caso de los pacientes pueden tener evaluación de síntomas, análisis de datos que vienen de los relojes inteligentes, de los wearables, o descripción de enfermedades. El paciente se mete y pide qué significa todo esto que tengo, que le aclare alguna terminología del médico, o pregunta por qué, cuáles son los efectos adversos de un fármaco o las interacciones, interpreta notas clínicas, el paciente está muy involucrado con su salud y bueno, empieza a estar un poco más metido en todo esto, ¿no? También hay algunas aplicaciones muy útiles, por ejemplo, para mejorar la adherencia a los tratamientos o acompañamientos para salud mental. Y también guías de rehabilitación, recordatorios de citas, recordatorios de toma de medicamentos, que para el que es polifarmacia es muy útil. Em, ¿Qué es lo que está pasando ahora como muy nuevo? Como muy nuevo y grandes desafíos. em, Tenemos esto que se llama LLMs, que son básicamente es el ChatGPT el más común, pero son los modelos de lenguaje grande, que ahora les voy a contar un poquito más. Y esta nueva, llamémosle ciencia, de entender o de saber preguntarle correctamente al ChatGPT para que responda con mejor asertividad, ¿no? Es la promptología, es decir, qué prompt, qué es lo que le tengo que preguntar y cómo tengo que preguntar para que la respuesta sea lo más correcta posible. Luego tenemos la inteligencia artificial agéntica o lo que se llama agentes de inteligencia artificial. Y esto, tengo que decirlo, ya dimos una charla el año pasado, en el 2024, y yo avisé que la palabra IA agéntica iba a ser el tema del año 2025 y lo empecé a ver ahora que un montón de lugares están dando charlas de agentes de inteligencia artificial.
lo nuevo que se viene, que está ahí en las sombras, pero está, y que en cualquier momento va a pegar el zarpazo, vuelvo a avisar, aviso, que es la computación cuántica. Hay una decisión en lo que es los grandes decisores dentro de las compañías de tecnología, de pasar a la computación cuántica para el 2030 y que para el 2035 todos estemos inmersos en computación cuántica, así que algo tenemos que empezar a conocer de esto. Lo que mencioné hace un rato de ciencias ómicas, genómica, metabolómica, proteómica, etcétera, que también es un campo muy interesante para y que nos lleva a este otro concepto que es la medicina personalizada. Y luego, bueno, este concepto de infoxicación, que es claramente esto, digamos, hay tanta terminología nueva, hay acrónimos nuevos, hay una cantidad de cosas. Estamos hablando en términos médicos con lenguaje informático, entonces todavía se complejiza más. Preparé esta charla poniendo esa palabra tsunami, que es palabra del día de hoy, tsunami de empresas ofreciendo soluciones de inteligencia artificial, historia clínica electrónica, receta electrónica y indicación electrónica. El tema de la ciberseguridad sigue siendo un gran problema por las filtraciones de datos y porque muchas instituciones de salud no tienen realmente un departamento de ciberseguridad que proteja los datos de los pacientes y por supuesto la ética y las regulaciones que vienen siempre corriendo detrás de todo este avance tecnológico. Así que yo voy a hablar de tres temas, de los primeros tres que son como las vedettes de la inteligencia artificial en estos momentos. Lo que les decía, cómo pregunto en el chat GPT, cómo vamos a preguntar. Y yo, mientras me están escuchando, los invito a que alguno de ustedes haga esta prueba. Saben que existen dos tipos de chat. Está el chat GPT básico, chat GPT, y el GPT 4, que es el último y es el más entrenado y como él es un poco más experto. Entonces, dependiendo sobre qué querramos preguntar, fíjense la diferencia en el prompt. Si uno quisiera diagnosticar un paciente con síntomas ambiguos, uno puede poner en el chat GPT un paciente con fatiga, pérdida de peso y mareos ocasionales, que son síntomas ambiguos, y preguntarle cuáles son las posibles causas de estos síntomas y van a tener una respuesta con ChatGPT. El que sepa del tema va a decir, me va, a no le va a gustar, es muy probable que no le guste la respuesta al ChatGPT. Si van al GPT 4 con un prompt un poco más potente, y fíjense la diferencia, le doy sexo, edad, y voy poniéndole distintos valores, ¿no? Entonces le digo, bueno, un cuadro de fatiga progresiva hace 3 meses, con una pérdida de peso no intencional de 8 kilos, episodios de mareo. Por favor, hacer un diagnóstico diferencial y sugerir pruebas diagnósticas relevantes van a tener otro tipo de respuesta. Entonces, a esto vamos cuando decimos hay que aprender a preguntar. Y como estos tienen otros ejemplos, si alguien lo hace, ahora cuando hacemos el debate después de la charla me cuentan qué encontraron. Pero fíjense, si uno quisiera armar algo para educar al paciente, el tercer nivel que hay acá, ¿no? Dice educación del paciente. Y le pido al ChatGPT explicar alta presión en términos simples, me va a dar una respuesta. Pero si yo voy al otro y digo, crear un folleto educativo para pacientes sobre hipertensión, incluyendo un paneo general de la condición, factores de riesgo, síntomas, potenciales complicaciones, estrategias de manejo. Es decir, tengo que darle la mayor cantidad de información posible para que entienda qué es lo que quiero. ¿Mm? Lo mismo si quisiéramos, en el caso de educación, ¿no? Un profesor, por ejemplo, quisiera armar un caso clínico usando inteligencia artificial y va al chat GPT y dice, describir un paciente con neumonía va a tener una respuesta.
Pero si vamos al otro y le decimos crear un escenario de caso clínico detallado para un paciente de vuelta de 65 años que presenta un cuadro de neumonía adquirida en comunidad que incluya la historia, la presentación de la enfermedad, antecedentes médicos de relevancia para el caso, hallazgos de la examinación física, resultado de las pruebas y el plan de tratamiento, obviamente me va a armar otra respuesta. Entonces, conclusión, hay que aprender a hacer la pregunta para que nos conteste lo que queremos, y se van a asombrar, ¿eh? O sea, si les ponen estas indicaciones, se van a asombrar de la diferencia entre uno y otro. Bien, pasamos al segundo tema que son los agentes de inteligencia artificial. Como les digo, yo ya hablé sobre esto, pero este año apareció este paper el cual, fíjense que es el Departamento de Radiología de Nueva York, de una institución, de un centro oncológico de Nueva York, en donde está hablando de esto, donde dice la próxima generación de agentes de inteligencia artificial para la transformación de la salud. Y simplemente les voy a leer estas cuestiones que dice que el surgimiento de los agentes de inteligencia artificial lo que van a hacer es tener una autonomía avanzada, adaptabilidad, escalabilidad y un razonamiento probabilístico que va a permitir el manejo, que va inclusive a mejorar los desafíos en las decisiones críticas en medicina. Y los sistemas lo que hacen es aumentar distintos aspectos de la salud, incluyendo el diagnóstico, el soporte en la decisión clínica, el planeamiento del tratamiento, el monitoreo del paciente, las tareas administrativas, el descubrimiento de fármacos y la cirugía asistida por robots. O sea que, de vuelta, es un tema que está empezando, quizás parezca ciencia ficción, pero ya está, como dijo el doctor, no es lo que se viene, es lo que ya está. Entonces, de vuelta, la importancia, tengo acá el profesional de la salud, que es el que le va a dar la entrada, le va a dar el prompt, le va a dar lo que necesita. ¿Y qué es lo que hace este agente? Los agentes de inteligencia artificial lo que tienen es dos o tres características. Una es que pueden tener, digamos, noción del contexto. Pueden integrar lo que pasa con el ambiente vinculado al problema. Y por otro lado, pueden y están habilitados para ponerse en contacto con un montón de otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, este agente de inteligencia artificial va a entrar en contacto con un modelo de lenguaje porque con ese modelo de lenguaje interpreta el prompt y le va a contestar. Va a entrar en bases de datos médicas, va a entrar en el registro de la historia clínica electrónica, va a entrar en registros de hospitales, va a entrar en las imágenes médicas y va a usar redes neuronales, que es otro de los temas que hemos hablado en alguno de los cursos, y en base a todo eso le va a dar una respuesta. Es decir, tiene gran autonomía para hacer, ya no hace falta que le diga entra en tal lado y decime esto, entra en tal otro, fíjate en tal lado, sino que lo va a hacer solo por haberle dado el prompt correcto, pero sin necesidad de darle las indicaciones a dónde tiene que entrar para encontrar la solución al problema planteado. Em, los agentes de inteligencia artificial son parte de la evolución de la inteligencia artificial general, que es aquella que puede imitar un montón de comportamientos humanos y en particular comportamientos que tienen que ver con el lenguaje, con el razonamiento, con la gramática y con la posibilidad de interactuar tanto de manera escrita como con una voz artificial, como la voz que tiene Alexa o cualquiera de los sistemas, para contestar de manera oral, ¿no? Entonces, estos niveles de inteligencia artificial general han ido evolucionando. El primer nivel, que fue el ChatGPT, fue el que usó los lenguajes, los modelos de lenguaje grande para mantener una conversación de cualquier tema. Esto está desde hace 3 años. El siguiente nivel
de inteligencia artificial general es la que razona, que puede resolver problemas tal como lo haría un humano de nivel de doctorado, pero que no es capaz de acceder a herramientas externas. Es decir, esto fue en su momento la evolución del ChatGPT 01, hoy estamos en 4, ¿sí? Y está disponible desde septiembre del año pasado, ¿no? Para decir, bueno, puede razonar con una, ya no como una persona con un nivel de educación básica, sino con gran cantidad de información y orientada a la actividad, o sea, nivel de doctorado en medicina, nivel de doctorado en ingeniería, nivel de doctorado en abogacía. ¿M? Y los agentes de inteligencia artificial son la tercera etapa de esto, en donde ya no solamente tiene esta capacidad de ser humano de doctorado, sino que además puede, como les mencionaba antes, reconocer y adaptarse al entorno y ponerse en contacto con herramientas externas. Entonces, es capaz además de fundamentar las decisiones. Yo puedo preguntarle a un agente de inteligencia artificial o le puedo pedir que me explique cómo llegó a la decisión que llegó, por qué tomó la decisión que tomó y cómo llegó a esa decisión y a través de los modelos de lenguaje va a contestar. Y esto ya está, es lo que les estoy diciendo, pero sigue, hay proyectados dos niveles más, el innovador, que es el que ya puede por sí mismo plantear ideas, y el organizador, que es el que además de tener un pensamiento estratégico, una eficiencia operacional y alta adaptabilidad, puede organizar el armado de una empresa, ¿no? Esto está en la incubadora. Yo creo que hay modelos beta ya que se usan. Bien. El tercer punto, la tercera vedette del tema es la computación cuántica. Lo voy a hacer lo más fácil posible. En la computación normal, nosotros sabemos o entendemos que esto del bit es la posibilidad de estar entre dos estados, ceros o unos, ¿no? Vieron que por eso todas las imágenes que tienen que ver con computación aparecen los ceritos y los unos y en base a ceros y unos se programan las computadoras. ¿Qué es lo que pasa con lo que se llama el bit cuántico, que pasa a llamarse ahora qubit? Entonces, el qubit, eh, para que lo entiendan de alguna manera, se basa en el principio de superposición electrónica, es decir, que un electrón no puede estar en muchos lugares y al mismo tiempo. Y entonces es como si yo tuviera la posibilidad no de dos estados, ceros y unos, sino de todos los estados posibles entre cero y uno. Y que haya esta cuestión de el estado de entrelazamiento y que diga el estado de una partícula depende del estado de la otra. Es complejo, pero existen ya computadoras cuánticas que pueden digamos, aportar estas computadoras cuánticas a la salud, bueno, pueden aportar más que nada rapidez. Rapidez en cuanto a simulaciones moleculares, medicina de precisión, diagnósticos, en imágenes, en la investigación de nuevos fármacos, en todo lo que tiene que ver con análisis de riesgos en función de un diagnóstico y el pronóstico que va a tener. Y para que sacarnos de esta parte técnica que es difícil entender estas funciones cuánticas de los electrones, algunas cuestiones en las que se diferencia la computación clásica de la cuántica es velocidad de procesamiento, que es mucho más veloz, solucionar problemas complejos, que es mucho más eficiente, descubrir fármacos, que a través de simulaciones moleculares de vuelta es mucho más rápida. En el análisis genómico no hay tanta limitación de manejar gran cantidad de información. En imágenes, por ejemplo, se podrían detectar imágenes todavía con mucha mejor precisión en el tipo de imagen y, por supuesto, en el tiempo. En la medicina personalizada, planes de tratamientos optimizados a medida.
En el uso de la inteligencia artificial, el machine learning, imagínense que acá es donde va a haber la explosión, cuando se junte la computación cuántica con la inteligencia artificial, es esta cuestión de la supervelocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué se está mutando la computación cuántica? Porque estamos generando tanta cantidad de información que ya no hay más lugar en las granjas digamos, donde se guarda la información, en los que serían los centros de datos, los data centers, y además estos data centers generan tal cantidad de temperatura que se necesita mucha electricidad para la refrigeración. Con la computación cuántica, eso podría mejorar en esos aspectos también. O sea, se requeriría menos tamaño para almacenar más información y menos energía para enfriar el calentamiento que produce todo esto. Y por supuesto, también se ofrecería mucha mejor seguridad en cuanto a la ciberseguridad y el encriptado de datos para proteger, como dijimos antes, la privacidad de todo esto. Entonces, estamos todos así. Oh, por Dios, ¿qué hacemos? Bien, habiendo dicho esto, venimos a contarles un poco los cursos que vamos a ofrecer en esta segunda parte del año y nosotros tenemos dos tipos de cursos. Cursos cortos que les decimos autoasistidos, pero no es que están solos en el curso, sino que mayormente es un curso que dura, son varios, ¿no? Pero son cursos que duran un mes, en donde tienen todo el material disponible desde el primer día que abre el curso, donde hacemos Zoom de bienvenida y de cierre y donde estamos presentes. O sea, si ustedes se escriben al foro, en el foro una persona humana, hola, que en particular soy yo, les va a contestar, y que lo recomendamos para entrar en tema o para actualizarse puntualmente. Ahora les vamos a contar cuáles son. Y los cursos largos están durando 4 meses. El material disponible se abre semana a semana para ir acompañándolos. Tenemos un Zoom sincrónico cada 15 días, es decir que, por ejemplo, si el curso empezara hoy, hoy tenemos la clase, la semana que viene tienen algo asincrónico, lo manejan ustedes, y dentro de 15 días tendríamos el siguiente encuentro a través de la plataforma Zoom. Este es el que recomendamos para una formación un poco más intensa y para poder completar la diplomatura que anunciamos al inicio. Los cursos cortos que tenemos en esta segunda parte son tres. El primero es el ABC de la inteligencia artificial en el sector salud y este es el que les recomendamos para entrar en tema para aquel que no sabe nada de nada. Es el más sencillo, ideal para empezar. Este arranca este viernes. Este viernes tenemos el Zoom sincrónico de bienvenida y va a estar disponible hasta el 30 de agosto. Y en realidad van a tener tiempo de dar el examen hasta el 30 de septiembre. Les damos un mes más para que puedan estudiar y para que puedan manejar sus tiempos. En el temario hablamos de conceptos básicos de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de datos, aplicaciones, ética y seguridad de datos. El segundo es uno específico para la gente que trabaja en gestión y auditoría. Tienen que tener conocimientos de gestión y auditoría, si no, no tiene sentido lo que vamos a hablar. Introduce el tema de inteligencia artificial para este campo en particular. Arranca el 1 de septiembre, termina el 29. Tienen tiempo para dar el examen final hasta el 31 de octubre. Y los conceptos son conceptos de inteligencia artificial, procesamiento de datos de Big Data, detección de errores y fraudes, protección de datos en salud y cosas vinculadas a la gestión y auditoría. El tercer curso, que es nuevo este año, interesante, nos lo han pedido digamos, porque necesitan tener estos conocimientos, es gobernanza de datos de salud. Requiere conocimientos en inteligencia artificial, por ejemplo, tener el ABC hecho, o sea, que pueden hacer uno y a continuación hacen el otro. Este está recomendado para quienes son decisores de salud o generadores de estrategias, aquellos que por ahí están como asesores de legisladores, también es interesante.
Empieza el 1 de octubre, termina el 29 de octubre y el examen final disponible hasta el 30 de noviembre. El temario es tratamiento y visualización de datos, gobernanza de datos de salud, las nuevas tecnologías de información y comunicación en la cadena de valor del sistema de salud, interoperabilidad de los datos, que es un gran problema hoy en día, regulaciones internacionales y nacionales para ir viendo por dónde va este tema en particular en otros países, en la región y lo que está pasando en Argentina. Y los cursos largos, el de inteligencia artificial en salud, lo dictamos en la primera parte del año, así que solamente lo dejamos para los que tienen ganas de empezar el próximo. Introducen el tema y profundiza, es un curso que gusta mucho, es muy acompañado, como les decía, sincrónico cada 15 días, y ahí hablamos de conceptos fundamentales de inteligencia artificial, revolución en genética, nanotecnología y robótica, que tiene gran aplicabilidad. Hablamos de telemedicina y ciberseguridad y ética de la inteligencia artificial. Y el nuevo, que es el que llevaría hacia la diplomatura, le pusimos por título Inteligencia Artificial Avanzada en Salud, requiere tener conocimientos básicos de inteligencia artificial, por supuesto no técnicos, pero sí de vocabulario, entender varios de los conceptos que se manejan. Es el que va a completar el curso anterior para quienes están acá y ya cursaron en los años previos se llamó Introducción a la Inteligencia Artificial y ya vimos que no era ninguna introducción, era un curso bastante completo. Y esto tiene que ver por una cuestión de las horas, ¿no? Las horas que da para la diplomatura se requiere tener como mínimo 200 horas y el curso que dábamos antes tenía 150 y el que vamos a dar ahora tiene 120, el que dimos en la primera parte del año tiene 80, o sea que tienen distinta cantidad de horas para poder cumplimentar eso. Este empieza el 6 de agosto. Es sincrónico cada 15 días y el temario es ciberseguridad en un poco más de profundidad, ciencia de datos, todo lo que es entrar más en profundidad cómo es el machine learning, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, cómo se depuran los datos, cómo se tiene calidad en los datos, actualización en todo lo que vimos hoy, en ciencias ómicas, actualización en inteligencia artificial agéntica, en computación cuántica, todas las estrellitas que hoy les comenté en la primera parte, y el mercado de la salud, todo lo que son los wearables y los casos de éxito. Y también cuáles son las aplicaciones que por ahí más se están utilizando en los distintos servicios, ¿no? En las distintas áreas. Así que bueno, espero no haber, no sé con cuánta gente me encontraré del otro lado. Creo que había una pregunta en el chat, creo que se fueron sumando. Eh, no, yo creo que lo peligroso es la ignorancia. O sea, te voy a contestar con eso. Esto no es peligroso porque yo creo que es parte de nuestra evolución como seres humanos. Eh, Cuando se descubrió la electricidad, creo que también se habrán preguntado si era peligrosa. O cuando apareció la computación también. O sea, peligroso es porque es novedoso o porque uno no sabe. Entonces, frente a la incertidumbre, uno tiene siempre la alerta del peligro. Creo que hay que conocerlo y poder tratar de entenderlo. Se puede entender sin ser un técnico informático, que es lo importante, ¿no? No, no, bueno, que creo que quedó más o menos claro de qué se trata lo que vamos a dictar, las distintas alternativas, y bueno, los invitamos a aquellos interesados que se inscriban. Ya la semanita que viene estamos dando inicio a estos cursos. Un abrazo, excelente presentación. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, muchas gracias. Buen Gracias. Nos descanso. vemos.